Pese a que han pasado más de 70 años desde la Segunda Guerra Mundial, este periodo fue grande. Implicó a tantas naciones, ejércitos y personas que aún hoy se siguen realizando impresionantes hallazgos al respecto. Esto gracias a la tarea de miles de investigadores alrededor del mundo, que incluso luego de tanto tiempo siguen buscando apasionadamente secretos dentro del conflicto más importante que vivió la humanidad. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer 8 increíbles descubrimientos que probablemente no conozcas sobre la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Recientemente se descubrió en Polonia un avión de ataque tierra soviético. Se trata de un hallazgo realmente raro, ya que la aeronave es un Pitiaklov PE-2 que fue encontrado completamente por accidente cuando unos aldeanos locales paseaban por una zona pantanosa. Dentro de la nave se encontraban los restos de sus pilotos, aún sentados dentro de la cabina y vistiendo sus uniformes, lo cual indica que habrían muerto durante el impacto de la caída. Por supuesto, luego de hallado el avión, los restos de los aviadores fueron exhumados y devueltos a la Federación Rusa para que sean identificados y devueltos a sus familiares. La aeronave, por otra parte, quedó abandonada en el pantano, por lo cual los lugareños decidieron desmantelarla y enviaron algunas piezas para ser exhibidas en un museo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los motivos sobre cómo el avión terminó en el pantano polaco, se estima que el Pitiaklov formó parte de la línea defensiva durante la retirada de Wehrmacht, cuando el ejército soviético logró expulsar a los alemanes de Polonia en 1945. Se cree que la aeronave habría sido una de las bajas durante la brutal campaña que implicó batallas tanto en tierra como en el aire. Número 5. Hace unos pocos años se descubrió en Uruguay una enorme escultura de un águila sosteniendo una esvástica nazi con un peso de 383 kilogramos. Algo que causó mucha curiosidad es que al poco tiempo de ser hallada, las autoridades uruguayas vendieron la escultura de bronce que originalmente estaba montada en la popa del acorazado alemán Admiral Graf Spee. La historia detrás de esto es más simple de lo que parece. El gran hallazgo fue que el acorazado alemán se encontró hundido en las aguas de la costa sudamericana y la escultura fue la única pieza que el equipo de salvataje pudo extraer con seguridad. La pieza estuvo en exhibición en Montevideo durante varios meses hasta que el gobierno de Alemania presentó una queja internacional. Por motivos de imagen pública, las autoridades alemanas tienen bastante rechazo a que se muestren elementos de la época nazi fuera de museos o de espacios que ubiquen esta simbología dentro de un contexto histórico. A raíz de estas demandas, el gobierno de Uruguay fijó un plazo de 90 días para subastar la escultura y las ganancias de esa venta fueron a beneficio de la empresa que realizó el descubrimiento. El Admiral Graf Spee había sido hundido por los británicos en el Atlántico Sur, luego de que el navío se ocupara de destruir varios cargueros aliados que viajaban hacia Europa. Número 4. Hay un dicho que asegura que las apariencias engañan, y este hecho lo ha demostrado. Dentro de las paredes de una pequeña casa en Alemania fue descubierto un arcón repleto de artefactos nazis. Lo increíble del hallazgo es que fue realizado por un profesor de historia alemán mientras limpiaba la casa de su tía en la localidad de Hagen. El hogar había sido devastado por una serie de inundaciones que, al causar graves daños en la estructura de la casa, abrieron una brecha en la pared, por la cual se pudo ver el cofre. El profesor se emocionó de sobremanera al encontrar los artefactos que pudo datar gracias a un periódico de 1954, además de un retrato de Adolf Hitler que acompañaban al resto de las piezas. El alijo estaba repleto de elementos pertenecientes a un oficial nazi, tales como una pistola, puños de metal, una daga ceremonial, documentos, medallas con simbología nacionalsocialista y cartas personales.
Al investigar sobre la casa descubrió que antes de ser adquirida por su tía, el lugar había funcionado como una oficina de la Organización de Bienestar Popular nazi de la zona y que probablemente el cofre había sido escondido por los trabajadores del lugar luego de la derrota de Alemania. Número 3. En Países Bajos se llevaron una enorme sorpresa al encontrar el cuerpo de un soldado alemán mientras un aficionado a la búsqueda de tesoros utilizaba un detector de metales en una zona boscosa. Al principio el muchacho encontró algunas piezas de munición repartidas por el área. Más tarde halló las placas que acompañan a un militar con su identificación. No obstante, el collar aún estaba unido al cuerpo del soldado. Investigaciones posteriores señalaron que los restos pertenecieron a un hombre alemán que falleció durante la operación Market Garden en 1944. Esta misión, conducida por los aliados, tuvo como objetivo liberar a Países Bajos de las tropas nazis. Para ello, miles de paracaidistas se lanzaron sobre distintos puntos de la nación. Los aliados liberaron puentes, edificios y pueblos enteros, dejando un reguero de cadáveres de alemanes por el camino. Particularmente este soldado parece haber sido abatido a tiros sobre su trinchera, la cual fue cubierta por tierra como si se tratara de una tumba improvisada, donde los restos quedaron enterrados por 75 años. Número 2. Un equipo de arqueólogos que trabajaba en el Reino Unido se topó recientemente con una antigua fortaleza romana que los nazis habían convertido en un búnker de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. El fuerte fue ocupado cuando Alemania tomó las islas del Canal entre Alemania e Inglaterra. Esta fortaleza se conoce localmente como Alderney Nunnery y no solo estaba plagada de artefactos nazis, sino que además los arqueólogos encontraron una extensa variedad de elementos que se remontan a la Edad Medieval. La edificación, como se descubrió más tarde, no solo fue utilizada por las tropas de Hitler, sino que además había sido escenario de ocupaciones durante la época Tudor y la era napoleónica, datando en total unos 2000 años de escaramuzas. Un dato macabro es que durante la usurpación nazi, la fortaleza fue el centro de los dos únicos campos de concentración que se construyeron en territorio británico y representó la única propiedad del Reino Unido que habían logrado robar. Número 1. Los vecinos de la tranquila aldea de Rostrevor en el condado de Down en Irlanda vieron su existencia alterada cuando un hombre de la zona encontró en el campo un mortero abandonado que había permanecido activo desde la Segunda Guerra Mundial. Un granjero llamado John Ross McMahon se encontraba buscando antigüedades con su detector de metales cuando desenterró un dispositivo explosivo que, aunque estaba completamente oxidado, aún contenía 1 kilogramo de TNT de alta potencia dentro. Según indicarían más tarde los investigadores, la bomba era un rezago de guerra estadounidense que había quedado desde mediados de los 40. Esto fue confirmado por las autoridades británicas, que señalaron que en ese lugar se había establecido uno de los campos de entrenamiento para las tropas aliadas, uno de los tantos lugares en el Reino Unido donde se entraron con explosivos como preparación para el día D. Afortunadamente, el granjero tenía entrenamiento militar y conocía el protocolo para estos casos. Inmediatamente alertó a las autoridades, las cuales enviaron un equipo antiexplosivos e hicieron detonar el mortero de manera controlada. A las 10 de la mañana, los vecinos de Rostrevor se despertaron con el estallido de una bomba. Si bien la policía calmó a la asustada gente del pueblo, el temor de saber que podría haber explosivos aún activos en sus campos es algo que nadie les podrá quitar por un tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.